Ver realidades duras, distintas, que te movilizan. El eje cafetero y el Caribe colombiano fue el primer objetivo de Fede Barreña. ¿Cómo se sentía el destape del pueblo colombiano hace 10 años atrás? ¿Cómo es ser extranjero y vivenciar situaciones de violencia en un país distinto al tuyo? En este episodio conocemos Colombia de una manera diferente. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces, una historia en marcha. En este viajar caíste ahí en Colombia y algo nos comentabas en el episodio anterior de lo que vivías hace ya, ¿cuándo fuiste a Colombia? Hace 15 años más o menos, 10, 15 años. Sí, 15 años, sí. Sí, 10 seguro, y es la violencia que se ve hoy en día, vos ya la habías visto años atrás, y en la opresión a los pueblos. ¿Cómo lo viviste vos eso? Yo con Colombia y con Venezuela tengo así como dos amores muy, muy lindos. Particularmente Colombia estuve 3 veces. Estuve en el 2009, 2011 y 2019, ahora hace poquitos años, después de 10 años. Y siempre me recibió muy bien, la gente en Colombia es muy linda. El primer viaje lo recuerdo porque fue como una hazaña para mí el salir de Argentina y siendo más joven, decir, bueno, o sea, como uno de los objetivos fue, bueno, llegar al Caribe. O sea, y cuando yo entré a Colombia, entré todo por el eje cafetero y fui haciendo todo ese serpenteo de rutas, Bogotá, Medellín y el Caribe. Fue alucinante lo que me pasó, pero sobre todo personalmente fue como llegar a un objetivo, el primer objetivo de decir, y ahí me quedé, en Colombia me quedé un tiempo. Yo trabajaba con artesanías, lapidaba ámbar, ahí en Colombia tienen uno de los mejores ámbar, así que en Bogotá me fui a un tallercito que conocí una gente muy linda, un señor que me enseñó el oficio y empecé a trabajar la piedra. Y ya después con esa herramienta más salí a hacer el Caribe. Hice toda la costa de Colombia, desde las primeras playas hasta las últimas playas de Venezuela, todo el Caribe entero. Colombia es alucinante, me encantó. En ese momento nosotros entramos por el Putumayo, a los 3 meses que habían asesinado a Raúl Reyes, que era el primero de la FARC, o sea, toda una zona muy roja, muy militarizada, o sea, tomada por varias de estas fuerzas de poder que habitan en Colombia. Y me acuerdo que había barricadas cada 500 metros en la ruta, los terrenos todos quemados a los costados para que, o sea, era bosque nativo, eso, todo pelado. Y bueno, nos pasaban cosas muy fuertes. Yo viajaba con un amigo, llegamos a una habitación que alquilamos en La Hormiga, uno de los primeros pueblos de allá, y salimos un ratito a comprar comida, y cuando llegamos teníamos todas las mochilas como puestas prolijitas arriba de la cama y nuestros pasaportes arriba de la mesita de luz, una habitación de casa de familia muy chiquitita, y como fue un aviso de, bueno, o sea, los estamos viendo. Claro, entramos a un pueblo que es muy chiquitito, no sé qué, los pasaportes de ahí no nos tocaron nada, ni nada, pero como esas situaciones como de violencia era permanente, o sea, íbamos a salir a la ruta, salíamos 3 días después porque habían explotado un puente o porque... pero bueno, y después, muchos años después, volví a Colombia, ahora en el 2019, y bueno, y todo lo que está pasando ahora, actualmente, con todo este conflicto, nosotros como este destape de la gente en la calle, y o sea, la visibilización de esta ligación con Uribe, que es uno de los capos políticos de Colombia, y el paramilitarismo, o sea, que se sabía en ese momento, que todos decían Uribe paramilitar, pero que ahora, como se pone de manifiesto en las calles, era algo que se veía, que se viene viendo hace mucho tiempo, y bueno, hermoso que se pueblen las calles. Y volví en el 2019 y me encontré con otra Colombia, con una nueva Colombia, sobre todo porque yo era otra persona, o sea, ya con otra búsqueda. Mis viajes cambiaron mucho, del viajar por ver qué me propone la ruta, al viajar ya con una intención de para qué y a dónde quería ir.
desde la fotografía, la investigación, el periodismo. Entonces llegué al eje cafetero, al departamento de Risaralda, Santuario, y empecé a ver que bueno, era el lugar donde se cultiva el café, donde está el famoso café mundial que se exporta a todos lados. Y entonces empecé a ver cuál es el proceso del café, y me encontré ahí con la Federación de Cafeteros Colombianos, que ellos nuclean todo lo que es la producción de pequeñas fincas en Colombia. Es el único ente que tiene la autorización por el Estado de exportar el café, y son los mismos que crean la marca esta que la mayoría conocemos, que es de Juan Valdés, ¿está bien? Que hace que el café, es una puesta en escena marketinera para que el café colombiano se venda en el exterior. ¿Qué hace esta federación con única patente en Colombia? Nuclea todo el café colombiano y lo pone sus precios y lo exporta él solo. O sea que ningún productor de café de Colombia tiene la libertad y no puede sacar las patentes para exportar su café, lo cual lo deja en una dependencia absoluta de esta federación, que es parte del Estado, y nada, le pagan muy poco, o sea, pagan muy poca plata. Generalmente las pequeñas chacras con lo que se financian es con el turismo y la venta en sus chacras o la organización de ferias para abastecimiento interno, y porque la federación paga muy poco, compra cuando quiere, como quiere. Entonces empecé a investigar eso, me empecé a meter en fincas, empecé a ver cómo es el proceso del café, que es un proceso divino. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco. Sobre todo el proceso... ¿Volviste a hacer café? ¿Hiciste el proceso de café? Sí, estuve cosechando, divino, riquísimo. El proceso del café es primero, la planta saca su pepa de café, todas esas pepas se le retira la cáscara, queda la pepa interna, la que conocemos negra, porque bueno, esa pepa es de color como maní, clarito, un café con leche, vamos a decirle. Y se ponen al sol, en grandes como paneles así en el campo, a secar con el sol, y después eso en tostadora se va tostando el café, y ese mismo café se muele y es el café. ¿Esto es todo artesanal o tienen máquinas? No, bueno, depende. Ahora, claro, depende como te voy a contar lo de Santuario, que es una de las plantaciones más grandes de Colombia, y después estuve en muchas plantaciones de 7 personas trabajando, y lo hacían todo a mano, todo el proceso, hasta inclusive la molienda era con los molinitos de mano. Lo cual que para mí ese café era alucinante, porque la gente miraba la planta desde que la plantaba hasta que molía el último grano. Sabía cuál estaba buena, cuáles no, y obviamente ahí tomas el mejor café entre la gente. Entre la gente que lo produce, ¿no? En el seno de la familia. Después hay grandes fábricas, grandes productoras, que es el caso de esta plantación que estuve, donde hice el trabajo. Bueno, como toda la investigación arrancó por ahí, pero después en el proceso fui encontrando otras aristas y hice el laburo Santuario Trans, en el que ya me aboqué a trabajar a eso y dejé todo lo de la federación y toda esta búsqueda. Por otro lado, quizás fue como la consecuencia de esa... Claro, un puente. Llegué a Santuario, ya estaba por ahí por la zona del eje cafetero, y me enteré que en este lugar, o sea, está muy cerca de toda la zona del Chocó, que la zona del Chocó es una zona bastante vegetada, en las costas del Pacífico colombiano, es una zona bastante peligrosa y caliente, hay mucha comunidad originaria, están los Embera, y bueno, en esta zona, en Santuario, habían empezado a recibir a todas las chicas trans que salían de las comunidades exiliadas por el hecho de su decisión sexual, y las comunidades indígenas, si bien las comunidades indígenas en Colombia tienen mucha fuerza y son muy, muy copadas en muchos puntos de vista sociales y políticos, hay otras que son muy retrógrados, y la cuestión de género está muy poco laburada, o tiene una concepción de sus dioses y una argumentación muy fuerte y muy complicada de discutir. Se están abriendo muchas cuestiones muy piolas, pero bueno, en efecto estas chicas tenían que irse de las comunidades, porque de lo contrario era grillete hasta inclusive ahora 2018 en plazas públicas, para que otros chicos y chicas no tomen el ejemplo, o sea, una cuestión arcaica
que se estaba viendo, y al tener ley indígena, como el Estado tampoco pudo intervenir, entonces era muy fuerte. Y Santuario empezó a recibirlas porque un primer grupo de chicas trans llegaron al pueblo y el cura del pueblo les dio la comunión, cosa que no pasaba en otro lado. Y para ellas, que salían sin documentos, sin ningún tipo de aval, eso fue como una integración social, un cura bastante piola, pero entonces empezaron a llegar ahí, se armó una comunidad grande de chicas trans, para lo cual todos los productores de las zonas les venía muy bien porque era mano de obra a bajo costo, y había pasado algo que en esos años que se empezaron a sentar ahí, 2014, 2015, hubo un aumento del precio del café y migró mucha mano de obra de los campos, entonces faltaba mucha mano de obra, entonces empezaron a tomarlas. Yo me metí a una plantación de esas, que fue muy gracioso el ingreso, una de las más grandes, porque los dueños estaban en Brasil, tuve que hacer toda una movida por medio de mail, después WhatsApp. ¿Y te quedaron a dormir ahí? No, o sea, no me dejaban quedar. Era solamente hacer el laburo. Iba a la mañana, hacía todo el laburo, me quedaba con ellas a la tarde, podía hacer lo que quiera, pero me tenía que ir de la finca. No me lo permitieron. Ellos estaban en Brasil, eran una hermana y un hermano, y la idea fue hacer toda una cobertura del proceso del café y hacerle todas tomas de dron de la finca. La finca dentro tenía escuela, almacenes, tenía como 15 cascos de estancia donde vivía la gente, o sea, 15 cascos de estancia con hangares, o sea, 15 bases logísticas dentro de su finca. O sea, una locura. Así que bueno, me permitieron el acceso por medio de eso para hacer un laburo y bueno, yo le hice toda la cobertura del proceso, se la mandé y aparte bueno, hice todo mi laburo. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Yo iba a cosechar con ellas a la mañana, como los primeros días fue muy difícil, como nunca saqué la cámara, al principio puse la cámara ahí, como metí mi laburo, pero no tardó unas semanas largas hasta empezar a hacer las primeras fotos y bueno, fue un proceso hermoso, un proceso ahí sobre todo de estar ahí, de conocer esta experiencia y ver, después se fueron abriendo y ellas solas como me contaron la historia que ellas querían contar y que yo también quise contar en un punto. Así que bueno, fue una experiencia hermosa. Y este Colombia, estos distintos Colombias, ¿no?, que fuiste a lo largo en distintos años o en distintos tiempos tuyos, ¿qué te enseñaron? Si vos tenés que poner un subtítulo a este episodio, ¿cuál sería? Y yo creo que Colombia atraviesa un proceso de más de 50 años de conflicto civil interno muy violento, y la gente en un punto genera cierta solidaridad, con cierta cariño o calidez para con la otra gente, al estar, creo, inmerso en un proceso tan fuerte de violencia, que a mí me llamó la atención. En Colombia nadie te deja de ofrecer un tintito, como le dicen ellos, que es un cafecito, o te abre las puertas de la casa, o te deja, sí, o sea, es una generalización, están los que sí y los que no, pero como algo genérico, vi en Colombia que hay mucha solidaridad y que es gente muy sufrida, como un pueblo más de Latinoamérica, pero mediado por un conflicto civil muy fuerte, muy aguerridos, muy intensos los colombianos, en todo sentido, para bien o para mal. Conocer por dentro el eje cafetero y el proceso del café, hacer un registro fotográfico de un santuario trans, conocer las historias de las chicas que llegaron a esa finca en busca de laburo, de integración social. Así estuvimos dando un paso por una Colombia distinta. En el próximo episodio cruzamos la frontera y llegamos a Venezuela. Tenemos una nueva web viajera, así que pueden entrar a www.unahistoriaenmarcha.com.ar.